Bueno, continuamos ahí con el tema que estamos mirando. Por favor, los que están, me escriben ahí por el chat presente. Y si el nombre no aparece aquí en el computador, por favor, me le coloquen el nombre y el código. Bueno, entonces, retomando donde quedamos la vez pasada respecto del poco de planos que nosotros requerimos para poder dar inicio a un proyecto y los estudios y toda esa vaina. Pues adicional de eso, resulta y acontece que nosotros toda la información que vamos a requerir o la que vamos a extraer para poder desarrollar cualquier proyecto, obligatoriamente requerimos de planos, que son los resúmenes de cualquier estudio o diseño. Entonces, sobre eso, pues les voy a solicitar que para la próxima clase empiecen a mirar. Yo sé que la gran mayoría ya les ha tocado, digamos, trabajar un poquito con planos, pero en general vayan repasando por lo menos entender lo que son los manejos de escalas y eso. Aquí vamos a desarrollar algún ejercicio en algún momento directamente, lectura de planos y cómo extraemos la información, pero pues como para que se vayan, digamos, adiestrando en esa práctica. De la vez pasada, precisamente terminamos ahí con una preguntita que les dejé a ver si podían encontrar respecto de qué era domótica. Y en general tenía que ver con una pregunta que alguno de los compañeros específicamente realizó respecto de lo que son las instalaciones que tienen que ver con cableados de cámaras, de sensores y otro poco de cosas. Entonces, ¿alguien encontró algo sobre eso? Eh, son como las casas inteligentes o casas autónomas. Eso fue lo que intenté sobre la domótica, que Casa de inteligente. ¿Y qué significa eso? ¿Que si le ponen un parcial de construcciones sacan 5 o qué? no, capaces de realizar funciones por sí mismas. Cumplir, pues están como programadas para eso, para cumplir determinada función, sin necesidad de que una persona la esté manipulando. Pues Pues, Sí, son como directamente. debido a una Son programación que técnicas, hacen su propia función. ¿quién más iba a hablar por yo ahí? encontré que son técnicas orientadas a integrarle la tecnología a una vivienda, ya sea en sistemas de seguridad o en cuestión de lo de la energía de la vivienda. Sí, eso y realmente sí es eso. Lo que ocurre es dependiendo de digamos, las necesidades del cliente o los clientes que requieran para ese tipo de labores. Entonces, la domótica en general es que la vivienda como tal, sí, efectivamente es una vivienda inteligente, pero es inteligente porque ya tiene una información de los que la habitan y por tanto sobre ella ya va a realizar un poco de procesos sin requerir de que las personas como tales tengan que estar realizando ciertas cosas. Por ejemplo, mucho de esto sí tiene que ver directamente con lo que es el medio ambiente y sobre todo la parte de ser bioclimáticos y demás, ¿sí? Ser amigables con el medio ambiente. ¿Cómo en una vivienda se puede hacer esa cuestión? Específicamente con lo que tiene que ver con el ahorro de energía, tal como decían por ahí. ¿Cómo se ahorra energía? Entonces, normalmente en una vivienda, en una oficina, en un recinto, cuando se utiliza la domótica como tal, se utilizan sensores. ¿Sensores de qué? De ruido, de movimiento,
¿Y para qué? Unos se utilizan directamente con lo que tiene que ver con seguridad, es decir, determinar si alguien puede o no estar en ese momento en ese sitio. Y lo otro es que si no existe ninguna persona, es decir, no sé, el sensor de movimiento, de sonido, no detecta nada, no detecta a nadie, entonces él mismo está interconectado con lo que son el resto de instalaciones. Entonces, por ejemplo, puede estar conectado con las instalaciones eléctricas y de las instalaciones eléctricas directamente con lo que son las salidas de las luminarias. Entonces, si no hay nadie y el sensor lo detecta, pues entonces él de una vez, si es que antes había alguna persona o grupo de personas que tenían todas las luminarias encendidas, es decir, bombillos, lámparas, lo que sea, pues simplemente después de hacer el escaneo o el barrido con sus sensores, al determinar de que no hay nadie, pues apaga las luces directamente. Entonces, cada vez que usted no tiene algún electrodoméstico, alguna salida o algún aparato conectado y gastando energía, pues se supone que lo que está haciendo es ahorrar. Si usted deja conectado cualquier cosa o esté o no esté, usted deja la luz encendida de su habitación todo el día, todo eso marca consumos para ese tipo de instalaciones. Y entonces ahí es donde viene. Ah, bueno, no solo estamos ahorrando en cuestión energética, que uno no debe nunca consumir más de lo que específicamente debe requerir. Es decir, si requerimos de una iluminación es porque vamos a estar en ella y definitivamente la necesitamos. Si la podemos sustituir, por ejemplo, con iluminación natural, excelente. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la domótica, no solo hay conexiones directas con lo que son las instalaciones eléctricas de luminarias, sino que puede ser que también estén conectadas con lo que son las persianas o blackouts o digamos las cortinas que se podrían recoger perfectamente y permitir que la luz natural ingrese a las oficinas o a las habitaciones. Si eso es así, pues quiere decir de que usted no va a tener que encender ninguna luminaria y por tanto está ahorrando energía, ¿sí? Y está siendo amigable con el medio ambiente. Esas son algunas de las razones de lo de la domótica. Otra cosa es ya incluirle más confort y más incluso diversión y ocio de los habitantes o los que requieren ejecutan ciertas labores en estos recintos, tales como que a usted le gusta que apenas entre a su casa, de una vez lo reciba algún sonido desde su equipo o del televisor que le dé la bienvenida. O si usted siempre llega sobre tales horas que directamente en ese momento el televisor se encienda y empiece a emitir el canal de su predilección o que le pueda grabar alguna información. Lo mismo la cuestión con los computadores, la cuestión con los correos, ¿sí? Todo eso, todo lo que tenga cuestiones de circuitos se puede interconectar. Y al interconectarse se convierte en algo, digamos, tipo multimedia, ¿sí? Y en ese sentido, pues, la persona ya tiene integrado toda esa información para que se vaya ejecutando según sean los días, según sean las horas. Entonces, a eso es a lo que va la domótica. Y efectivamente ahorita a ustedes seguro les van a tocar muchos proyectos de ese tipo. Yo pues he participado en varios, en especial los que tienen que ver con las cuestiones de seguridad. Pues ahorita la gran mayoría, no porque sean de un estrato muy alto, indica que no pueden tener de pronto los de estrato bajo ciertas cuestiones de seguridad de cámaras y demás. No, ahorita eso es en todo lado. Entonces, cuestiones como esas, cuestiones como el poder abrir los portones de las viviendas para que salgan los vehículos, todo eso. Entonces, ese tipo de conexiones son muy importantes. Ahora, normalmente van conectadas a un gran control, ¿sí? Un control tipo tablet, como para que me entiendan, donde está ya toda la configuración de lo que ustedes requieren o las necesidades que ustedes le dijeron a su proveedor del servicio.
¿Que se pueden modificar? Claro que sí, pero entonces la idea es que todo esté dentro de una base de datos para que sea el mínimo de esfuerzo de los habitantes de estar controlando las cosas. Entonces, que ya se genere una automatización de todos los sistemas, ¿sí? También, por ejemplo, con cuestiones de domótica, la misma iluminación, no solo de que se enciendan las luces, sino de que desde un mismo control usted pueda manejar, digamos, lo que es la intensidad de la iluminación, ¿sí? Para algunos, incluso hay casas donde tienen sin ningún problema chimeneas, digamos, artificiales, ¿sí? Pueden ser eléctricas, pueden ser a gas, y todo eso puede estar conectado a un sistema electrónico y de él a un procesador que maneja esa información según que estén las personas o que alguien pueda desde cualquier punto de la casa activarlo, ¿sí? Esas son las cuestiones de la domótica. Muy interesante y sí, definitivamente hay que empezar a estudiar un poquito más respecto también de la parte que tiene que ver con la electrónica. Ahora, que todo eso, ¿por dónde va? Va por lo mismo que habíamos hablado. Va por ductos, va por tubería, lleva cableado, un cableado obviamente especial para eso. Normalmente es como el cableado de datos, es decir, el que se utiliza para cuestiones de cómputo, de internet, de televisión por cable, ¿sí? De ese tipo. Entonces, el tipo de tuberías para eso es otra red adicional a las normales como son eh, eh, la parte hidráulica, la parte eléctrica, la parte de gas, la parte de sanitaria, ¿sí? Aparte de esas, esta que tiene que ver con la parte de domótica. ¿Entendido eso? Sí. Ok. Profe, Dime. por el grupo hay compañeros escribiendo que pues no pueden ingresar porque tienen fallas en el internet. Listo, que no se preocupen, que igual de tomo la clase, pues yo les mando el link de YouTube y ahí la Ah, bueno, pueden tener ingeniero, sin ya ningún les problema. escribo. Sí. Entonces, dentro de esto, dentro de lo que vamos a empezar a mirar, nosotros todo lo que vamos a ver de planos, de procesos constructivos, de cálculos, de un poco de cosas que vamos a hacer, todo eso lo hacemos primero para poder cobrar. Es decir, que las cantidades, ahorita lo vamos a ver en alguna diapositiva, las cantidades forman parte integral de lo que es un presupuesto. Es decir, sin unas cantidades de obra, nosotros nunca vamos a poder desarrollar una obra civil desde el punto de vista de llevarla a la realidad, ¿sí? Cualquier persona puede llegar a decir, eso se lo hago con un peso, con 2 pesos, con 100 pesos, con 1 millón, con 100 millones, 3.000 millones de pesos. ¿Sobre qué base? La única base que se tiene para poder proyectar una obra civil, es decir, un proyecto de construcción, es que de unos planos exista una información y esa hubiese sido trasladada como cantidades de obra para desarrollar el presupuesto. Y a medida que uno le coloca precios a todas las actividades que se van a realizar, con eso es que nosotros podemos empezar a ejecutar nuestras labores. Es decir, es como un procedimiento básico de qué es lo que va a contener esa obra. Y ojo, ¿por qué hay que hacerlo siempre? Porque absolutamente todas las obras son diferentes. Por muy cerquita que estén, por muy similares que sean, eso lo único que sirve es como un parámetro y eso se denomina parametrización, tener una referencia de algo que ya existe y que más o menos se adecua a las nuevas características o exigencias de lo que vamos a realizar. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Ahora, sobre esto de todas las obras que nosotros vamos a realizar, todas son, desde el punto de vista de ingeniería civil, deben ser sismo resistentes. Y sobre sismo resistencia, entonces primero necesito que me digan si esa palabra es la primera vez que la escuchan o que han entendido de eso hasta el momento, de pronto los que ya están más avanzaditos
en cursos de profundización de la carrera. La cuestión de la sismorresistencia no es solamente en las líneas de estructuras, y eso es lo que necesito que entiendan. La sismorresistencia es absolutamente para todas las líneas de lo que sea. Es decir, sismorresistencia interviene directamente en lo que es vías, en lo que es aguas, ¿sí? En lo que es suelos, en lo que es construcción propiamente dicha, y obviamente en estructuras. Absolutamente toda cosa, todo proyecto que se realice de ingeniería civil debe ser sismo resistente. Entonces, antes de entender de verdad ese concepto, por favor, quiero que me digan cada uno o varios qué es lo que entienden con esa palabrita, sismo resistencia. ¿Qué entienden con eso? Que las estructuras tengan la capacidad de soportar los esfuerzos transmitidos por las, bueno, al momento de presentarse un sismo. Al momento de presentarse un sismo. Otra, por favor. Es cuando la estructura o demás se diseña de manera que soporte cualquier tipo de movimiento fuerte, ya sea también generalmente es del terreno, ¿no, profe? Porque también a veces los vientos y demás pueden influir también, no sé, algo así. Bueno, eso es real, eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros desde el punto de vista de sismo resistencia es porque digamos, el ataque más crítico que puede sufrir cualquier obra civil es respecto de lo que tiene que ver con los sismos, lo que decía ahí el compañero Marcos. Entonces, eso por un lado, pero a medida que nosotros vamos a edificar construcciones en altura, lo que tiene que ver con vientos, de verdad que toma también una consideración bastante importante. Entonces, por eso es que a la hora o al momento de desarrollar análisis estructurales y obligatoriamente ustedes en alguna de las estructuras que van a ver, obligatoriamente van a aprender a generar lo que son las combinaciones de carga. Espérame un momentico mientras grabo aquí la captura de los presentes, pues para tener ahí como evidencia, de todos modos. Entonces, en ese momento sí toman gran parte de lo que son los vientos, pero en general a nosotros nos interesa muchísimo aprender lo que tiene que ver con sismos. Y entonces, por ejemplo, por favor, váyanme diciendo qué saben ustedes o qué entienden con esa cuestión de los sismos específicamente. Se supone de todos modos que todos pasaron por geología y en la gran mayoría de las líneas de construcciones a ustedes siempre les nombran algo que tenga que ver con eso, con la cuestión de los sismos. Entonces, hasta el momento, ¿qué han entendido o qué significa eso? Un sismo es un movimiento brusco de las capas internas de la Tierra, o sea, la corteza y el manto. Correcto, sí. ¿Algo más? El sismo puede generarle fallas a una estructura como tal. Sí, le puede generar fallas o incluso hacerla colapsar, ¿no? Y Sí. ahí es donde viene específicamente el concepto de sismorresistencia. Ojo, sismorresistencia significa de que debe aguantar hasta cierto momento el sismo. ¿Qué es lo que debe aguantar? Que esa estructura no colapse hasta, por lo menos, que se aguante un tiempo mientras todos los que la habitan o todos los que se encuentren en ella puedan salir, es decir, logren evacuarse de ese sitio.
Que eventualmente, según los diseños, pueda aguantar mucho o poco, sí, claro que sí, pero todo eso también influye directamente en los costos de la obra. Entonces, por lo menos lo que nosotros tenemos que garantizar es que hasta cierta medida y que apenas empieza un sismo, que es un movimiento telúrico, un poco de ondas, ahorita lo vamos a ver en unos videos como para reforzar y recordar bien qué es eso, que esa transmisión de movimiento que le pasa del suelo a lo que es la estructura o la obra civil, permita de que esa vaina de una vez no se caiga, es decir, que aguante, que logre sostenerse. ¿Por qué la palabra es sismo resistencia y no antisísmica? Primero porque antisísmico no existe absolutamente nada hasta el momento en lo que tiene que ver con estructuras. Es decir, si viene un sismo muy fuerte y que de pronto tenga una intensidad y una duración prolongadas, eso no hay nada, no hay absolutamente nada que se salve. Lo que hay que intentar es que aguante el mayor tiempo posible. De ahí que las estructuras, cuando empiecen a mirar obras, se van a dar cuenta de que las dimensiones, es decir, con eso que siempre les van a molestar desde resistencia de materiales para arriba, que si es cuadrangular, que si es redonda, que bueno, lo que sea, circular, trapezoidal, el tipo de sección que tenga cualquier estructura y de qué dimensiones es decir, qué tan grande o qué tan pequeño. Eso colabora muchísimo en poder proyectar qué tanto va a aguantar una estructura. Entonces, por eso hay cierto tipo de edificaciones que tienen más aún la exigencia respecto de la estructura. Para el caso, todo lo que tiene que ver con las edificaciones de tipo hospitalario, es decir, clínicas, hospitales, centros de salud, todo eso tiene una estructura que debe garantizar, debe ser obviamente más robusta, es decir, más grande de lo normal de cualquier otra vivienda. ¿Por qué? Porque pues allí es donde van a estar normalmente los heridos, enfermos y demás, que cuando se produzcan los sismos y demás. Con eso, pues obviamente los que están allí no van a poder, digamos, escapar, pues por las mismas cuestiones. Y entonces, por esas razones, esas tienen más estructuras, son más robustas. Lo mismo, por ejemplo, lo que son los estadios, lo que es todas las centros de aglomeración de personas, requieren de más estructura para poder solventar de que toda esa gente, primero, ese peso propio y esos movimientos, no generen de que la obra fácilmente se caiga. Profe, no se le escucha. El audio, profe. Voy a conectar los videos, ya me esperan un momentico, ya les coloco los videos sin ningún problema.
Por favor, me avisan si están viendo la imagen del video. Sí, profe. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿qué aparece? Ingeniero, el tiempo no. Ah, bueno, quedan 7 minutos para que no se vaya a cortar el video. Bien. Eso, pues, como para entender por qué es que de verdad necesitamos entender la cuestión de los sismos y que todos los diseños de nosotros son sismos resistentes. Entonces, vamos a recordar un poquitico qué es eso que algunos estaban diciendo de que placas tectónicas y que no sé qué. Es decir, por qué se producen como tal los sismos. ¿Sí ven la nueva imagen del video? Sí. Ingeniero, pero no se escucha No el se video. escucha. Profe, los videos están sin audio, o sea, no se escucha el audio. Ingeniero, los videos del audio no se escuchan. ¿No se escuchan? Igual de todos modos yo se los dejo dentro yo les envío los enlaces del video en el enlace de YouTube, ¿sí? Entonces, pues ahí de todos modos, sí, me imagino que el sonido, enviarlo por aquí directamente es complicado. Pero pues ahí más o menos es como un repasito. Se supone ustedes que de verdad sí saben sobre esto porque en geología tuvieron que haber visto esos temas.
En lo que tiene que ver con eso que ahí mostraba, que es la teoría de las placas tectónicas, se supone que más o menos es lo más ajustado a la realidad de lo que tiene que ver con el sismo. Pues todos esos movimientos de choques, pues obviamente de grandes masas de suelo, pues generan unas fuerzas, ¿sí? Y que son liberadas precisamente con esos temblores, porque la energía está represada, entonces necesita liberarse. ¿Cómo se libera? Con todas esas ondas, esa fuerza, como son grandes masas, son los continentes los que se están golpeando unos con otros, entonces toda esa energía pues afecta a medida de que esté más o menos profunda lo que es el hipocentro, que era lo que mostraban ahí, ¿sí? El epicentro, como para recordar ese término, es lo que tiene que ver respecto del punto dentro de la corteza terrestre proyectado hacia la superficie. Entonces, eso es como para una localización georreferencial, pero realmente todo se presenta en el centro de la Tierra.